Vamos ahora. Padre Celestial, damos gracias, Señor, por esta oportunidad de congregar juntos para hablar más sobre ti, Señor, y sobre su palabra. Y por favor, Señor, llenos con su Espíritu Santo para que puedas iluminarnos y enseñarnos sobre este tema de cómo debemos aprender su libro según usted. Y te damos gracias, Señor, por todo lo que tenemos, especialmente la salvación, que fue hecho por su Jesucristo, en cuyo nombre oramos. Amén. Y bueno, seguimos con nuestro estudio sobre cómo Dios quiere que aprendamos su libro. Hoy vamos a enfocar en un poquito allí, otro poquito allí. Otra manera de decirlo es haciendo comparaciones y haciendo contraste. Compara, contraste. Y comparación es útil para encontrar las definiciones de una palabra en la palabra de Dios, que son según los pensamientos del Señor. ¿Sí? Eso se llama un estudio bíblico de una palabra. A veces esas definiciones no están en diccionario, porque diccionarios son escritos de humanos, ¿sí? Entonces es importante hacer esto para que entiendas lo que Dios quiere mostrar. Vamos a 1 Corintios 2. 1 Corintios 2. Comparación y contraste. 1 Corintios 2. Y versículo 13 dice: lo cual también hablamos no con palabras que enseñan la humana sabiduría, y diccionarios no tienen todo de Dios, entonces son sabiduría humana, ¿sí ven? Sino en las que enseña el Espíritu Santo, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Y sabemos que las palabras de Dios son espíritu y son vida. Entonces cuando estás acomodando esas palabras, comparándolos, ¿sí ven? Eso es como puedes aprender algo del Señor. Y la razón por eso es versículo 16. Porque ¿quién conoció la mente del Señor para que le instruyese? Mas nosotros tenemos entendida la mente de Cristo. Esto es la mente de Dios. Entonces quieres recibir cosas de este libro, ¿sí ven? Si quieres pensar en cosas de la manera que Dios piensa. Y bueno, cuando incluyes el contexto con esas comparaciones, por eso vimos contexto primero, porque es la cosa principal para entender como la aplicación historial, la aplicación profética, y más que todo para que puedas considerar más palabras en un versículo que la mayoría de cristianos hacen. ¿Sí? Entonces, cuando consideras contexto con la comparación, puede ser que encuentras más que una definición para una palabra. ¿Sí? O una definición que es similar, okay, a todas las definiciones, pero es similar porque es un poco diferente según el contexto en cuestión. Es como la palabra salvación. La palabra salvación o salud tiene que ver con siendo liberado de algo, pero es de una enfermedad, es del pecado, ¿sí ven? Es de este cuerpo impío para recibir un cuerpo glorioso. Depende del contexto. Okay. Las diferencias muestran el contraste en la definición de la palabra. Y es por eso que debemos considerar todo eso juntos, si queremos recibir más entendimiento del Señor sobre su palabra. Bueno, vamos a ver ejemplos de haciendo comparación y contraste. Vamos a ver la palabra evangelio. Vamos a Lucas 7. Lucas 7. Vamos a comenzar muy fácil y vamos a agregar. ¿Sí? Lucas 7. Hay muchos que dicen qué significa evangelio. Okay. La Biblia muestra qué significa. Lucas 7 y versículo 22 dice: y respondiendo Jesús les dijo: id, dad las nuevas a Juan de los que habéis visto y oído, que los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos resucitan, a los pobres es anunciado el evangelio.
Y tenemos en ese versículo algo de nuevas. Entonces parece que es conectado con nuevas noticias. Pero ¿qué tipo de nuevas, cierto? Vamos a compararlo o acomodar lo espiritual a lo espiritual. Vamos a Lucas 4. Lucas 4. Y la razón por eso es porque Jesús dijo, a los pobres es anunciado. Entonces vamos a hacer la conexión ahí. Lucas 4 y versículo 18, y vas a escuchar parte de una frase repetida. La Biblia dice, el Espíritu del Señor es sobre mí, por cuanto me ha ungido, para dar buenas nuevas a los pobres es anunciado el Evangelio, ¿sí? Para dar buenas nuevas. Entonces, Evangelio significa buenas nuevas. Gloria a Dios. ¿Sí? Acomodando lo espiritual a lo espiritual. Y nota que en ese caso no estábamos comparando Evangelio, la palabra Evangelio necesariamente, sino palabras cerca de eso y buscando una frase similar para recibir la definición. Otro ejemplo, vamos a Juan 3, vamos a ver la palabra renacer. Renacer, una palabra especial en la Santa Biblia en español. Juan 3, por favor, y vamos a comenzar en versículo 4. Dice de Nicodemo, ¿cómo puede el hombre nacer siendo viejo? ¿Puede entrar segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Y Nicodemo preguntó esto porque Jesús dijo que tienes que nacer otra vez para ver el reino de Dios. Entonces está hablando de un renacimiento y él está preguntando sobre eso, ¿cierto? Siguiendo el contexto, vea que Jesús responde a eso. 5. Respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no renaciere de agua y del Espíritu, no puede entrar al reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Y vea que en versículo 6 responde directamente a la pregunta de Nicodemo. Tenemos que nacer una vez por la carne, por el vientre de su mamá, que sale agua en esa manera, ¿sí? Lo que es nacido de la carne. Y la segunda manera es espiritualmente. El Espíritu de Dios, ¿sí ve? Nace su Espíritu que está muerto en delitos y pecados. Y eso es el renacimiento, eso es nacer otra vez. ¿Sí ve? Pero la parte rara es que Jesús dijo ahí, el que no renaciere de agua y del Espíritu. Y hay personas que leen eso y dicen que necesitamos agua para ser salvos. ¿Sí ve? Como el bautismo de agua es necesario para la salvación. Y parece así, pero el versículo no tiene nada, no dice bautismo, no dice nada de eso, solamente dice renaciere, que no renaciere de agua, ¿sí que dice? ¿Sí? Entonces vamos a ver la Biblia dando la definición de eso. Vamos a Primera de Pedro 1. Primera de Pedro 1. Primera de Pedro 1 y versículo 23 dice, siendo renacidos, ¿sí ven? Acomodando lo espiritual a lo espiritual. No de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios viviente y que permanece para siempre. Y creo que ya sabes por ese estudio, hermanos, que Efesios 5 y versículo 26 dice que la palabra de Dios es agua. Entonces lo que tenemos ahí es una revelación avanzada, Jesús diciendo que tienes que renacer por el agua, es decir, la palabra de Dios, y su Espíritu. Esas son las dos cosas que necesitamos, el Espíritu de Dios y la palabra de Dios. ¿Sí, va? Entonces, cuando acomodas lo espiritual con lo espiritual, vas a ver lo que Dios quiere enseñarnos sobre una palabra, en este caso, renacer. ¿Sí, va? Otro ejemplo, vamos a Mateo 26. Mateo 26. Vamos a ver una palabra muy famosa, vino. 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 Mateo 26.
Y es importante saber un poco de esta palabra porque hay muchos perdidos y también cristianos que utilizan la palabra vino para mostrar que ellos pueden beber alcohol y todo eso, ignorando todas las palabras, todos los versículos que muestran que es malo hacer eso. ¿Sí, no? Okay. Mateo 26 y versículo 29 dice, y os digo, esto es Jesús hablando, que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid hasta aquel día cuando lo tengo de beber nuevo con vosotros en el reino de Dios. Okay. Fruto de la vid. ¿Qué es eso? ¿Qué está pasando ahí? Eso parece como jugo de uva, ¿sí? Fruto de la vid, algo que es directamente de la vid. Okay. Vamos a comparar versículos. Vamos a Génesis 40. Génesis 40, por favor. Génesis 40 y versículo 10, y aquí tenemos a Faraón hablando con José. Perdón, no Faraón en este caso, es el príncipe de los maestresalas, dando su sueño a José. Y él dice, y en la vid, estamos acomodando esa palabra, ¿sí? ¿No? 3 sarmientos, y ella como que florecía, salía su renuevo, maduraron sus racimos de uvas, y eso es como conectamos vid con uvas, ¿sí? ¿Ve? Yo sé que sabes eso de la vida, pero la Biblia confirma eso para que sepas que eso es un pensamiento de Dios también, según esa palabra. Puede ser que su uso de una palabra usualmente en español no está de acuerdo con cómo Dios piensa esa palabra, por eso debemos chequearlo si queremos saber verdaderamente de lo que estamos hablando, ¿sí ven? Entonces, vid, uvas, racimo de uvas, ¿sí ven? Fruto de la vid tiene que ser sacando ese racimo de uvas y haciendo algo con ese fruto cuando es fresco, ¿sí ven? No fermentado. Pero siguiendo. Vamos a Deuteronomio 32. Deuteronomio 32. Deuteronomio 32 y versículo 14. Dice. Manteca de vacas y leche de ovejas con grosura de corderos y carneros de Basán, y machos de cabrío con grosura de riñones de trigo, y sangre de uva bebiste vino. Y ahora sabemos que vino es conectado con uvas. ¿Sí, ven? Entonces, el fruto de la vid, cuando uses el racimo para hacer la sangre de la uva, eso es vino. Entonces, eso muestra que el jugo de uva normal es vino en la Biblia. No técnicamente tiene que ser ese vino que la gente le gusta beber, la gente perdida. ¿Sí, va? Pero siguiendo, vamos a edificar encima de eso. Vamos a Isaías 65. Isaías 65. Y cuando haces un estudio bíblico, esto es exactamente lo que va a pasar. Dios va a conectar versículos para ti, conectar diferentes palabras en un versículo para que entiendas todo sobre una palabra. Eso es como es. Isaías 65 y versículo 8 dice, Jehová dijo así, como si alguno hallase mosto en un racimo y dijese, no lo echas mal, que bendición hay en él, así hará yo por mis siervos, que no lo echaré a perder todo. Ok, interesante. Ya vimos que un racimo es conectado con un racimo de uvas, pero aquí la Biblia llama eso mosto. Entonces la pregunta es, ¿mosto y vino son exactamente lo mismo? ¿O mosto se refiere a un tipo de vino? ¿Sí ven?
Creo que muchos saben que mosto es vino nuevo, es decir, jugo de uva, pero la Biblia muestra que hay una diferencia. Vamos a Oseas 4. Oseas 4. Para que la Biblia muestra esa diferencia, para que no lo confundas. Oseas 4 y versículo 11. Fornicación y vino y mosto quitan el corazón. ¿Verdad? Vino y mosto son separados ahí. Entonces, vino no necesariamente tiene que ser mosto, pero mosto sí se refiere a ese vino que es de la sangre de la uva directamente del racimo. ¿Sí ve cómo conectábamos todo eso? ¿Yeah? Y la razón por eso, hermanos, que sabemos que la Biblia es como una espada de dos filos. Puede discernir los intentos y pensamientos del corazón. Entonces, si alguien quiere ir a la Biblia y asumir que vino tiene que referir a vino alcohólico, van a recibir exactamente lo que quieren. Pero si eres humilde de corazón a Dios y a su palabra, vas a chequear la palabra de Dios, como ya hicimos. Y por eso vas a dar cuenta que vino también puede referir a mosto. Es decir, la sangre de la uva del racimo es directamente a eso. El fruto de la vid. ¿Sí, va? Otra palabra muy controversial. Uno o un. Y la razón por eso es que Jesús dijo, yo y mi Padre somos uno, Juan 10, versículo 30. Y sabemos que hay muchos que piensan por eso que no creen en la divinidad, no creen nada de eso, ¿sí? ¿Verdad? Porque leen uno y piensan uno en esa manera de uno. Y la pregunta es, ¿la Biblia muestra que uno puede tener más que un significado? ¿Sí? ¿Verdad? Claro que sí. Y es cierto que la palabra uno o un, eso aparece muchas veces en la Biblia, eso es cierto. Pero hay algunas veces cuando estás leyendo la Biblia y todo eso, escuchando, que vas a dar cuenta que uno en ese caso es utilizado un poco diferente que en otros casos. Y es esos versículos que debes tener en su mente, porque puede ser que tienes que mostrar eso a un testigo de Jehová. ¿Sí, va? Y dejan que ellos te dicen lo que significa y vas a ver que ellos no quieren aceptar el significado de uno como debe ser aceptado en ese versículo. Por ejemplo, vamos a Deuteronomio 6 y versículo 4. Deuteronomio 6 y versículo 4. El Shema de Israel. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Entonces leen eso y piensan así como, es por eso que los judíos piensan que Jehová es uno. Y a veces piensan que la divinidad, esa doctrina, es falsa. ¿Sí, ve? Piensan que nosotros estamos enseñando que hay tres dioses, pero no creemos eso. Creemos que hay un Dios, ¿sí, ve? Que es tres. Muchos dicen tres personas, pero persona tiene muchos significados también. Creo que no piensan que hay tres personas diferentes, tres dioses, ¿sí ve? Pero cuando dices persona, eso hace confusión con el mente judío. Y con los testigos de Jehová, y con Islam, y los musulmanes, y con todos, ¿sí ve? Que creen que Dios es uno y ya. Que Dios es más complicado que nosotros. Mostrando esa verdad, vamos a Génesis 1. Génesis 1. Acuerda que Génesis 1 es antes que Deuteronomio. Entonces, cuando Dios dio esta palabra aquí, este versículo, ellos deberían dar en cuenta Génesis 1 también, para saber que Deuteronomio 6 y versículo 4 es más complicado que parece. Si diste cuenta, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. 3:1. Suena como 1 de Juan 5:7, ¿sí? Génesis 1.
Génesis 1 y versículo 26 dice, y dijo Dios, singular, hagamos. Porque no dice hago. ¿Sí ve? Hagamos al hombre a nuestra imagen. ¿Por qué no dice a mi imagen y ya? Conforme a nuestra semejanza. ¿Sí ve? Dios singular hablando en plural a la misma vez. Tienes que explicar eso. Y hay muchos que dicen que eso es un plural real, algo así, pero no es, porque Dios hace eso muchas veces en el Antiguo Testamento. Y también se refiere a Él salvando, pero que Él fue mandado por el Señor Jehová y por su Espíritu. Isaías 48, versículo 16, si quieres saber. Entonces, vamos a ver uno utilizado en maneras diferentes. Vamos a Génesis 11. Génesis 11. Génesis 11 y versículo 6. La Biblia dice, y dijo Jehová, he aquí, el pueblo singular, ¿cierto? Pero un pueblo tiene que ver con un grupo de personas, ¿cierto? El pueblo es uno. Eso significa que las personas, como se nacieron como gemelos siameses o algo así, están juntados cuerpo a cuerpo para ser uno. Obviamente no. Tiene que ver con un grupo siendo unidos por pensamiento. El pueblo es uno. Ese uno es juntados en pensamiento. ¿Sí ve? Uno de unidad, no uno en siendo singular necesariamente. Génesis 41 y versículo 26. Eso es un versículo bueno para los testigos de Jehová. Porque algunos van a decir que Dios dijo hagamos porque estaba hablando con los ángeles. Si ven, no pueden hacer eso ahí por Génesis 11. Génesis 41 y versículo 26. Las 7 vacas hermosas 7 años son, y las espigas hermosas son 7 años. Y esto es José hablando con Faraón y hablando de los 2 sueños de Faraón. Y de esos 2 sueños él dice, el sueño es un mismo. Entonces, 2 sueños separados se dice que son lo mismo. Porque muestran el mismo mensaje. Si ves, son juntados en esa manera, por eso son uno, pero son 2. ¿Sí va? Okay. Mateo 19, de la boca del Señor Jesucristo. Mateo 19 y versículo 5. Citando algo que hoy en día no es obedecido, eso es algo muy triste. Es por eso que muchas familias son destruidas, que no viven según las palabras de Dios. Mateo 19 y versículo 5 dice, y dijo, por tanto el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer y serán 2 en una carne. Y vea eso, una unidad. Si ve cómo el versículo da la definición. 6. Así que no son ya más 2, sino una carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo aparte el hombre. ¿Sí ven? Entonces, uno tiene más que el significado de una cosa. Pues tiene que ver con juntando más que una cosa para hacer uno en esa manera. Primera de Corintios 3. Hay hermanos aquí en este video en vivo, ¿sabes qué? Somos uno en esta manera. Primera de Corintios 3 y versículo 6. Yo planté, Apolos regó,
mas Dios ha dado el crecimiento. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Empero el que planta y el que riega son una misma cosa, aunque cada uno recibirá su propio galardón conforme a su labor. Entonces vea el versículo 8, usa uno en las dos maneras. ¿Sí ve? El que planta es uno, el que riega es uno, pero los dos juntos son uno porque Dios da crecimiento. Son juntados por su obra, con su labor, siendo colaboradores con Dios. Y Pablo sigue explicando eso ahí en ese contexto. ¿Sí ve? Efesios 4. Efesios 4. Esos son buenos versículos también para mostrar a los testigos de Jehová y gente así, porque ellos tienen que admitir que uno no significa lo mismo ahí, en todo. Porque si era cierto, Dios no sabe cómo escribir. ¿Sí, ¿verdad? Y obviamente Dios no es el mentiroso aquí. Efesios 4 y versículo 4 dice: hay un cuerpo y un espíritu. Así que sois también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todas las cosas, y por en medio de todas las cosas y en todos vosotros. Empero a cada uno de nosotros les da la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Y vea que uno a veces se refiere a juntando, a veces se refiere a uno, ¿sí ven? Como una fe. Hay una fe una vez dada a los santos, y la fe viene por el oír por la palabra de Dios, entonces hay una palabra de Dios, obviamente. Pero bueno, ¿sí ve? ¿Okay? Y es con todo eso que tienes que pensar en todas esas cosas sobre uno, para que puedas entender: yo y mi Padre somos uno. O hay tres que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo, y estos tres son uno. ¿Sí ven? Eso es la divinidad. La divinidad, cuando Dios usa uno, Él usa los dos significados a la misma vez, refiriendo a Él mismo. Es por eso que hay algunos que enfocan más en la divinidad, y eso a lo menos respeta 1 de Juan 5:7, ¿cierto? Los que no hacen eso y enfocan en uno siendo singular, no están dando cuenta de ese versículo. Pero a veces cuando explican eso, dicen que Dios es un Dios, un ser, ¿sí ven? Un Dios en esencia con tres personas. Y esa palabra persona confunde a muchos también. Ellos piensan en una persona como yo, y un hermano y otra hermana. Personas así. ¿Sí ven? Deben explicar que persona, cuando están hablando de Dios, es diferente. Pero eso no pasa a veces. Y eso es un estudio largo, pero a lo menos sabemos que divinidad es mucho más cerca a la Biblia que este concepto que de Islam y de toda esa gente, testigos de Jehová. Ellos no creen la Biblia. No pueden explicar muchas cosas. Como Jesús siendo bautizado y el Padre habló y el Espíritu Santo descendió encima de Jesús. No pueden explicar eso. ¿Sí? Tienen que decir que todo eso era fingido. Cuando Jesús oró al Padre, eso era un acto. No. ¿Sí? Es que Dios es más complicado que nosotros. Bueno, otra palabra. Leviatán. Leviatán. Vamos a Job 41. Job 41. Leviatán. No, esta palabra es interesante porque hay muchas universidades bíblicas que no saben el significado de esta palabra. ¿Ya? Si saqué mi teléfono y chequeaba Dry, la aplicación de Dry, definición real académica española, y busco Leviatán, tienen estas dos definiciones. Número 1, monstruo marino fantástico. Número 2, cosa de grandes dimensiones y difícil de controlar. Vas a ver que la Biblia muestra otra definición. Y si entrase la Biblia asumiendo que eso eran las dos posibilidades, ¿sabes qué?
no vas a recibir el pensamiento de Dios sobre la palabra. Vas a ignorarlo completamente o no dar cuenta de eso, porque entraste en la Biblia buscando lo que ya creíste. ¿Sí, verdad? Eso era el deseo de su corazón y por eso descubrió eso en la Biblia. En lugar de descubriendo lo que el corazón de Dios, Jesús, porque Él es el seno del Padre, lo que Él piensa sobre la palabra. Job 41. Y eso es cuando ya estamos entrando en la diferencia en un creyente de la Biblia y el resto, hablando específicamente con sus estudios bíblicos, con consumiendo la Biblia. ¿Sí, no? El creyente debe ser diferente en todo, en su sana doctrina, porque sana doctrina tiene que ver con entendiendo esto, practicando esto, leyendo esto, escuchando esto, viviendo eso. Eso es la sana doctrina. Ellos hacen todo. Para que el hombre afuera dicen que este es diferente, él no es como un cristiano por ahí. Escuchaba de muchos que dicen que son un cristiano y todo eso, pero este no. Esta no, ella es diferente, ¿sí? ¿No? Job 41 y versículo 1 dice, lo siento, tenía que predicar. ¿Sacarás tú al Leviatán con el anzuelo y con la cuerda que le echares en su lengua? Anzuelo, lengua, monstruo marino fantástico, ¿ok? Puede ser, ¿sí? Pero vamos a ver más versículos que tienen o incluyen Leviatán, para ver si podemos aprender algo del Señor. Vamos a Salmo 104. Salmo 104 y versículo 26. La Biblia dice. Lo que estoy diciendo, no asume que sabes lo que significa una palabra. Puede ser que su definición no está de acuerdo con lo que quiere mostrar el Señor. Salmo 104 y versículo 26 dice, allí andan navios este Leviatán que hiciste para que jugase en ella. Okay, está hablando de jugando ahí en una mar o algo así con navios. Parece como un monstruo fantástico, ¿cierto? Parece como algo grande que es difícil controlar, ¿cierto? Vamos a Salmo 70. Entonces hay una cosa con esa definición, no estoy diciendo que no hay algo ahí, pero no es todo, es lo que estoy mostrando, ¿sí? Es como hay verdad, ¿sí? Hay amor, hay lo que es justo, hay lo que es santo, y miras todo eso, pero ignoras Dios, la persona que dio todo eso, ¿sí? ¿Me entiendes? Salmo 74 y versículo 13 dice, tú hendiste la mar con tu fortaleza, quebrantaste cabezas de ballenas en las aguas. Tú mayugaste las cabezas del Leviatán, le diste por comida al pueblo de los desiertos. Y para que sepas, proféticamente, este salmo habla del tiempo de la angustia de Jacob. Pero vea que dice que el Leviatán tiene cabezas, monstruo marino fantástico, ¿sí ve? Ese hidra de mitología griega, algo así. Sí, parece más como eso ya que una cosa grande y difícil para controlar. Pero parece que para Dios no era duro porque Él puede tirar su anzuelo y hacer lo que quiere. ¿Sí? Entonces para Dios no, Él no es, este Leviatán no es difícil de controlar. Pero bueno, parece como este monstruo marino fantástico. Okay. Y ahora vamos a seguir mirando la palabra de Leviatán y ahora vamos a ver el pensamiento de Dios. Vamos a Isaías 27. Isaías 27. Isaías 27 y versículo 1 dice, en aquel día Jehová visitará con su espada dura, grande y fuerte sobre el Leviatán, serpiente rolliza, y sobre el Leviatán, serpiente retuerta, y matará al dragón que está
en la mar. Y ahora estamos viendo que Leviatán se refiere a esa serpiente rolliza, serpiente retuerta y el dragón. Se refiere al diablo. Eso no dice diablo Manuel, dice serpiente. Ok. Vamos a seguir acomodando lo espiritual, porque puede ser que realmente no sabía que esas palabras se refieren al diablo. Déjame ayudarte. Vamos a Revelación 12. Revelación 12. Revelación 12 y versículo 9 dice, y fue lanzado fuera aquel gran dragón, que es la serpiente antigua, que es llamada Diablo y Satanás, el cual engaña a todo el mundo. Bueno, no dice que él tiene cabezas, versículo 3. Y fue vista otra señal en el cielo, y aquí un grande dragón bermejo que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. ¿Sí ven? Todo conecta, ¿sí ven? Dios cree y piensa que Leviatán se refiere a Satanás, el diablo, como él se ve en los ojos de él. Entonces, si regresas a Job 41, vas a dar cuenta que todo ese capítulo tiene que ver con Satanás y cómo él realmente se aparece. ¿Sí ven? Y piensan en las religiones que están ahí alabando dragones y cosas así, y serpientes, ¿sí ven? Están adorando al diablo, sin saberlo usualmente, pero a veces saben y no importa. ¿No? Entonces, Job 41 muestra al diablo como él realmente es, antes de que él se transforma de ser un ángel de luz en frente de nosotros para decepcionarnos, para engañarnos, ¿sí va? Dios sabe cómo él realmente se ve, y él lo muestra ahí. Porque él es el rey de todos los soberbios, dice el último versículo en Job 41. Y hay muchos cristianos que no saben eso. ¿Sí? Pero bueno, siguiendo. También hay muchos cuando enseñan cómo ellos piensan que debe ser estudiada la Biblia, habla de un concepto que se llama la ley de primera mención. Y usan eso para encontrar las definiciones de palabras. ¿Okay? Y el concepto es útil. ¿Okay? Porque usualmente Dios defina una palabra por medio de otras palabras que están en el mismo versículo, como vimos con el Evangelio, y nuevas. ¿Sí ven? En esa primera mención específicamente. Pero nota que no es una ley en la Biblia. ¿Sí ven? Porque Dios nunca dijo, esto es la ley de primera mención. ¿Sí ven? Eso es algo que fue creado de cristianos pensando que era como una ley de Dios por medio de sus estudios. ¿Verdad? Puede ser que no es una ley, puede ser que es una guía. ¿Sí ven? Porque Dios dijo un poquito allí, otro poquito allí. Puede ser que ese ley no funciona a veces y por eso no debes decir que es una ley. Es una guía y ya. Ayuda un poco y ya. Debes chequear para ver lo que significa algo. ¿Okay? Y eso es la diferencia con procurando la Biblia con vigilancia. ¿Okay? Y solamente estudiando un poco y ya. Yo voy a ir a la primera mención y asumir que eso es la definición en toda la Biblia. Puede ser que eso es incorrecto. ¿Okay? Entonces ahora vamos a ver ejemplos de palabras, una palabra común, ¿sí? Como observancia y ver que no tiene que ver con observando. No con vista, a lo menos. ¿Okay? Y ver la definición de esa palabra por medio de otras palabras en el versículo o cerca de ese contexto. ¿Sí? Vamos a Génesis 26. Génesis 26. Okay. Génesis 26 y versículo 5.
Génesis 26 y versículo 5 dice, por cuanto oyó Abraham mi voz, esto se lo habla, ¿no? Y guardó mi observancia, mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes. Entonces, observancia aquí tiene que ver con los mandamientos de Dios, no con lo que viste. ¿Sí ven? Vamos a Génesis 23. Génesis 23 y versículo 16. Plata corrientes. Y plata se refiere al metal y corrientes. Estás pensando como agua corriendo, ¿cierto? Pero la definición está ahí. Génesis 23 y versículo 16 dice, entonces Abraham se convino con Efrón, y pesó Abraham a Efrón el dinero que dijo en oídos de los hijos de Het, 400 ciclos de plata corrientes por los mercaderes. ¿Sí ven? Entonces, plata corrientes, ¿sí ven? Era plata como ese metal, plata, no era plata como dinero, pero plata corriente se refiere a dinero. ¿Sí ven? Y ahora entiendes ese uso corriente. Por ejemplo, hay dinero americano que es el dólar, eso es el uso corriente de este país. Pero en Colombia tiene el peso colombiano, eso es otro uso corriente y no son lo mismo. Pero son dinero diferentes. ¿Sí? Epístola, vamos a Segunda de Tesalonicenses. Segunda de Tesalonicenses 3. Y versículo 14. ¿Qué significa epístola? ¿Sí? Y Manuel, pero ya sabemos, no asumes. Hay muchas personas que no saben lo que significa epístola por ahí porque no han leído la Biblia. ¿Okay? Segunda de Tesalonicenses 3 y versículo 14 dice, y si alguno no obedeciere a nuestra palabra por esta epístola, no tal a tal, y no le tratéis para que se avergüence. ¿Sí? Palabra por esta epístola tiene que ver con cosas que Pablo escribió. ¿Sí? Versículo 18, incluyendo el poscrito. La gracia del Señor nuestro Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. La segunda carta a los tesalonicenses fue escrita de Atenas. ¿Sí? Entonces, epístola significa carta. Gloria a Dios. Y el contexto te ayudó en esa manera para entender eso, si no sabías. Puede ser que lees la Biblia y ves, cuando dice en el título, la segunda epístola del apóstol San Pablo a los tesalonicenses, y piensas que una epístola es un libro. ¿Sí ven? Porque hay 66 libros en la Biblia, pero no, técnicamente es una carta, que es parte de la Biblia, y por eso también es un libro en la Biblia. Si ves las dos cosas. ¿Okay? Pero bueno, ya entendiendo todo eso, vamos a combinar contexto y comparación y conectar eso a nuestros estudios sobre Romanos 4 y Santiago 2 para recibir una enseñanza completa sobre todo ahí, incluyendo la palabra justificación. Porque muchos asumen que justificación tiene que ver con siendo salvo en su alma. Y por eso hay creyentes que dicen que los santos en el Antiguo Testamento eran justificados por fe y obras. ¿Sí? Porque leen esa palabra ahí, ¿no? Y creen en esa manera. Pero bueno, vamos a ver la palabra justificación. Vamos a Mateo 12. Mateo 12, y vamos a terminar con esto. Mateo 12. Y versículo 34.
Oh, Manuel, estás tocando algo controversial. No, tú tienes que estudiar la Biblia. Yo pregunto, ¿chequeaste qué significa justificación en la Biblia? Y muchos dicen, no, yo asumí. ¿Sí ves? ¿Asumiste? ¿Sí ves? Mateo 12, versículo 34. Y si quieres hablar de estas cosas de como teología, de doctrina y todo eso, tienes que estar encima de sus cosas, porque puedes encontrar a alguien que sí lo miró. Y si no eres humilde, te pones en contra de ellos en lugar de dejando que ellos te enseñen algo para que puedas crecer en la fe. Y eso no es bueno, especialmente para pastores, obispos, diáconos, personas que deben ser el ejemplo para los otros cristianos sobre estas cosas. ¿Sí, verdad? Más que todo, nosotros debemos ser humildes a la palabra de Dios y a otros hermanos que están mostrando algo. O podemos aclarar algo para ellos, porque puede ser que sí, recibieron algo de Dios que es bueno, pero están aplicándolo mal. Piensan que es el significado profético que es a ellos, pero no es a ellos, es a los judíos, ¿sí ven? O aplicar algo espiritual como si fuera que es algo a ellos para obedecer. Entonces, a veces tenemos que aclarar eso para ellos también. Pero bueno, Mateo 12 y versículo 34. Oh generación de víboras, esto es Jesús hablando a los fariseos, los líderes religiosos. ¿Cómo podéis hablar bien siendo malos? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Entonces, ves que cuando hablas, sus palabras están conectadas a lo que está aquí realmente. Y puedes fingir para un tiempo, pero algún día eso va a salir. La verdad, ¿sí ven? 37. Porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. Y ahora podemos ver que justificación tiene que ver con las palabras que dices que son de su corazón. ¿Okay? Eso es una cosa para dar cuenta. Es importante saber eso. ¿Okay? Vamos a Actos 11. Actos 11. Y este versículo no es considerado mucho. Y es el clave para entender justificación. ¿Verdad? Y no es considerado tanto. Actos 11 y versículo 38 dice, perdón, Actos 13, disculpa, cuando Pablo estaba predicando en Actos 13 y versículo 38 dice, gracias Señor. Seaos pues notorios, varones y hermanos, que por refiriendo a Jesús, os es anunciada remisión de pecados, y de todo lo que por la ley de Moisés no pudisteis ser justificados, 1, en Jesús, es justificado, 2, todo aquel que creyere. Entonces tenemos dos tipos de justificación ahí, uno conectado con Jesús y otro conectado con la ley de Moisés, y son diferentes, y lo de Jesús es mucho más poderoso porque puede justificar de todo. Por ejemplo, si asesinas a alguien como David, mereces ser como castigado del gobierno y ser asesinado también. No hay un sacrificio para eso. No puede ser justificado por la ley de Moisés con eso. Pero por Jesús, Él puede justificarte de usted matando a personas. Okay. Entonces, vamos a ver eso. Vamos a ver justificación presentado por Pablo. Okay. Y un poco de Santiago. Vamos a Romanos 3. Romanos 3. Mira que tengo aquí Cristo, Moisés. Y voy a explicar esto cuando llego. Cristo salva, ¿no? Romanos 3. Y versículo 24 dice, siendo justificados gratuitamente por su gracia,
por la redención que es en Jesucristo. Entonces ahí tienes justificados por su gracia. Este su en el contexto no refiere a Cristo, refiere a Dios técnicamente. Pero Dios dio a Jesucristo para hacer nuestra redención, ¿sí ve? Por la gracia, por eso Jesús es la gracia de Dios, lleno de gracia, ¿sí ve? Conectado con Dios, Cristo, Jesús es Dios. Versículo 28. Así que concluimos ser el hombre justificado por fe sin las obras de la ley. Y sabemos, si sabes un poco de la doctrina de Cristo, que somos justificados por fe y por eso somos salvos. ¿Sí ven? Y eso es la conclusión de todo antes. Entonces vamos a regresar a Romanos 2 y tomar eso en cuenta porque es en el contexto. Romanos 5, versículo 9. Y son cosas diferentes, ¿sí ven? La gracia de Dios, somos justificados por eso, por fe, y si estaba mí, eso tú sabes que es la fe de Cristo, no su fe, ¿sí ven? La fe de Cristo, la gracia de Dios. Romanos 5 y versículo 9. Luego mucho más ahora justificados en su sangre, refiriendo a Cristo, por él seremos salvos de la ira. Y ya cristiano eres justificado por la sangre de Jesús. Y por eso tienes una salvación que llegará en el futuro. Y si estaban mis estudios en Romanos, ya sabes que eso se refiere a la glorificación de su cuerpo, la adopción, la redención de este cuerpo vil. ¿Sí va? Gloria a Dios. Sí ve que tiene que ver con aspectos diferentes también. Pero para ser simple, a lo menos sabemos que por todo esto, por Cristo somos salvos. ¿Entiendes esa cosa simple? ¿Sí ve? Si ve que la simple no contradice el complejo, y si su complejo contradice el simple, puede ser que su complejo es incorrecto. Debes chequearlo. O puede ser que su simple es incorrecto, pero todos sabemos, bueno, si eres salvo, sabes que Cristo salva. Eso es obvio. ¿Eh? Gálatas 2. Y nosotros estamos ahí leyendo esos versículos y no consideramos lo que están diciendo a veces. Pero si estás leyendo la Biblia y debes hacerlo, gloria a Dios. Yo sé que viste esos versículos y ahora Dios está conectando los puntos, ¿sí ven? Entendimiento. Inspiración es omnipotente. ¿Sí ven? Inspiración no es limitada a la Biblia. Si creíste eso, no comparaste 2 Timoteo 3 y versículo 16 con Job 32 y versículo 8. No hiciste la comparación, ¿sí ven? Es por eso que no sabes. Solamente creíste lo que escuchaste por ahí por una prédica o por un profesor que sabe todo de la Biblia. No, Dios sabe todo de la Biblia. Debemos ver lo que Él piensa. Gálatas 2 y versículo 13 dice, y los otros judíos disimulaban, 2:17. Y si buscando nosotros de ser justificados en Cristo, ¿sí, eres justificado en el Señor. Gloria a Dios. Ahora vamos a regresar. Vamos a Romanos 4. Ahora vamos a ver esos dos paisajes y lo que dicen sobre justificación. Romanos 4 y versículo 2. Porque si Abraham fue justificado por las obras, vea que habla de obras. La ley de Moisés, haciendo obras de la ley. Vimos que Abraham, él guardó la observancia de Dios, sus leyes, lo que él dijo, ¿no? ¿Sí ven? Pero el versículo sigue. Tiene de qué gloriarse, entonces él puede gloriar, pero sigue. Mas no delante de Dios, ¿sí ven? La justificación de obras no va a ayudarte con Dios. Necesitas la justificación que está en Cristo. Pero puedes gloriarse en frente de alguien. La pregunta es, ¿quién?
¿Sí ve? Y sabemos cuando lees Romanos 4, habla de fe, habla de la promesa, que no es por la ley, y fue por la fe de Abraham que Dios hizo un milagro en él y en su esposa para que ellos pudieran tener Isaac, cuando tenían esa edad de 100 y ¿cuánto era para Sara? No me acuerdo. 88, 90, algo así, yo no sé. ¿Ya? Santiago 24, Santiago 2. Recuerda que ya vimos la diferencia. Ya vimos que Santiago 2 tiene que ver con los hombres. Pero Manuel, solamente Dios estaba ahí en ese monte. Oh, olvidase las dos personas que Abraham llevó con él, que estaban en el base del monte escuchando todo. ¿Sí ve? Por eso dice ahí que Abraham creyó, ¿sí ve? Y después dijo que fue llamado el amigo de Dios. Eso era la justificación de obras en frente de hombres, no delante de Dios. Pero ellos sabían, Abraham es del Señor. Ya saben la verdad. Santiago 2 y versículo 24. Vosotros pues veis que por las obras es justificado el hombre, y no solamente por la fe. Y el contexto habla de en frente de hombres. Sí, si haces obras puedes gloriarse en frente de hombres. Puedes decir que sí, yo vivo para Dios y puedes verlo. Pero usualmente, si estás haciendo eso, no tienes que decir nada porque los hombres van a ver. ¿Verdad? Eso es la cosa que tienes que entender. Tú puedes gloriarse, y eso siendo como un insensato, como hizo Pablo en 2 Corintios 2, y él lo dijo. ¿Sí, verdad? Debes dejar que la gente se den cuenta de quién es usted, por lo que dices, por cómo vives. Y eres justificado en frente de ellos porque del corazón salen palabras. ¿Sí, verdad? Y eso afecta su forma de vivir. ¿Sí? Entonces, obras en frente de los hombres. Cuando haces la ley de Moisés, vas a vivir, dice la Biblia. No dice que vas a vivir eternamente. Eso es cosa diferente, tiene que ver con la fe. ¿Sí ven? Hay gente mezclando todo. Pero va a ser nuestra justicia si seguimos las observancias de Dios. Sí. ¿Y? Eso no significa que es la justicia de Dios. Dios puede darte justicia y no es la justicia de su Hijo. ¿Sí ven? Y ahora vamos a conectar los dos. Romanos 2 y terminamos aquí. Romanos 2. Y ya vimos que Pablo concluyó diciendo que somos justificados por la fe y eso es lo que salva. Él concluyó eso, pero muchos olvidan que Romanos 1 a 3 habla de toda la humanidad. ¿Sí? Entonces, sabiendo estas diferencias, vamos a conectar todo con Romanos 2 y versículo 13 y tratar de entender algo. Porque parece que enseña una cosa. ¿Va? Romanos 2 y versículo 13. Porque no los que oyen la ley son justos delante de Dios, no se tiene que ver con Dios, mas los hacedores de la ley serán justificados, ¿sí ven? Entonces, esto tiene que ver con siendo justo en frente de Dios, pero dice que los que hacen la ley serán justificados, pero no entiendo. Ya son justos, ¿no? Por haciendo la ley. Sí, tienen la justificación de obras en frente de los hombres, pero con Dios, Él ve a eso, Él que conoce el corazón, y por eso Él tiene un plan para justificarles en el futuro. Les debe mostrar. Contexto, versículo 6. Acuerda que eso tiene que ver con el juicio de Dios. Y dice, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras, a los que perseverando en bien hacer, buscan gloria. Buscan gloria. ¿Quién es gloria? Dios. Y honra. ¿Quién merece honra? Dios. Inmortalidad. ¿Quién tiene inmortalidad? Cristo. Dará la vida eterna. ¿Sí ve? En el futuro Él tiene un plan para darles la vida eterna.
¿Quién es la vida eterna? Jesús es el Dios verdadero y la vida eterna, dice Juan. Serán justificados. ¿Sí ven? No te creo, Manuel. Yo creo que eran salvos ahí. Solamente no recibieron el renacimiento hasta que Jesús murió en la cruz. Eso no tiene sentido lo que dijiste. Si eres salvo, tienes a Cristo. Lo que debes decir es que ellos son seguros con Dios. O mejor que eso, vamos a usar la palabra que Dios utilizó. ¿Qué es? Hebreos 11. Hebreos 11. Serán justificados. ¿Sí ven? Están aquí y por lo que hicieron en la vida, y vamos a ver la otra parte, la parte más importante, serán justificados en esa manera y ellos también no van a gloriarse en frente de Dios. Van a decir que estamos aquí por el Mesías. Por eso yo estaba buscando a él, como Job, que sí, Job era perfecto, cierto y recto. Él temió a Dios y apartó de la maldad, ¿cierto? Y él tenía justicia, todos podían verlo en su vida, pero él dijo que estoy esperando a mi Redentor, porque yo sé que él vive y que voy a verlo. Si mi cuerpo muere, voy a verlo en este cuerpo, ¿sí ven? Fe. Hebreos 11. Entonces queremos combinar las dos cosas, fe y obras, debemos ponerlos en su lugar correcto. Y entender la importancia de los dos y para quién es. Y eso ayuda con aclarando la confusión. Hebreos 11 y versículo 1, y ya no hay peleas entre bautistas y creyentes de la Biblia y todo eso, porque todos van a dar cuenta que están ignorando una cosa aquí y una cosa acá. Deben aclarar todo. Hebreos 11, versículo 1. Después la fe es la sustancia de las cosas que se esperan, la demostración de las cosas que no se ven, porque por esta alcanzaron buen testimonio los antiguos. Eso es lo que tienen, buen testimonio. Seguros, buen testimonio por fe. Versículo 6. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque menester es el que a Dios se allega, crea que le hay, si están llegando a Dios porque están buscando la gloria y la honra y también inmortalidad, ¿sí? Y que es galardonador de los que le buscan. Versículo 39. Pero notan, tienen buen testimonio, tienen fe. Por esa fe, cuando lees, ellos hicieron obras y era muy obvio que eran de Dios. Pero vea lo que dice en versículo 39. Y todos estos, habiendo obtenido un buen testimonio por medio de la fe, no recibieron con todo esto la promesa. Por eso serán justificados. Estaban esperando la promesa que es Jesús. Entonces, hacedores de la ley serán justificados. Y eso conecta las dos cosas. ¿Sí ven? Y eso es un estudio bíblico, ¿no? Pero bueno, seguiremos con este estudio sobre cómo debemos aprender el libro según Dios en la próxima clase. Vamos a orar y después preguntas. Padre Celestial, damos gracias, Señor, por mostrando a nosotros cómo debemos hacer comparación. Ayuda a nosotros de no asumir que sabemos lo que quieres decir en cosas, Señor, para que buscamos en su libro sobre la definición de algo. Puede ser que por eso mostramos a nosotros algo más que podíamos recibir de otros hermanos, de comentarios, de todo, porque realmente su Biblia tiene entendimiento infinito. Te damos gracias, Señor, por todo esto y más, especialmente la salvación que fue hecha por Señor Jesucristo, en cual nombre oramos. Amén.